10:14 de la mañana, lo hemos estado viendo, hay municipios que han decidido abrir sus oficinas los días sábados para que los vecinos puedan renovar sus licencias de conducir. La pregunta es si es suficiente y hasta cuándo se va a generar este colapso en los municipios. Hay miles de conductores que están esperando renovar su licencia de conducir y no han podido hacerlo. Vamos a tomar contacto con Carolina Ditao, alcaldesa de Peñalolén, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien ya nos acompaña en pantalla. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Atento a lo que está ocurriendo, las filas que son enormes, y no solo las filas presenciales, porque en realidad todo esto ya en muchos municipios se hace de manera digital, pero es la paciencia la que se pone a prueba en este caso de millones de conductores. La pregunta es hasta cuándo vamos a tener que estar con estas imágenes de los conductores esperando, porque claramente hay fiscalizaciones que se intensifican, hay una prórroga que está allí en proceso, pero el problema es grave, no es fácil de sobrellevar. Claro, lo que ocurre es que cuando se toma la decisión de postergar las licencias de conducir de manera reiterada, es decir, las del 2020, las del 2021 y las del 2022, lo que nos produce en los municipios es que algo que teníamos que hacer en un año, ahora, o sea, algo que debiésemos hacer en un año, corresponde a 3 años. Y eso claramente es una dificultad, a 3 y a 4, porque en el fondo estamos hablando de que se suman todas las nuevas licencias, o sea, todas las renovaciones que hay que ir entregando el año 2024, o sea, a mayo, todas las que vencieron hasta mayo del año 2024. O sea, del año 2023, perdón. 23, sí, claro. Entonces, son 3 años y en el fondo 4 en el caso de todos los que vayan venciendo el año 2023. Y eso claramente es una dificultad imposible de resistir. O sea, nadie está obligado a lo imposible. Uno podrá, que es lo que hemos hecho muchos, en el caso de Peñalolén y muchos municipios, que hemos ido mejorando la capacidad de atención, dotando de mayores horas para poder atender los días sábados, comprar nuevos elementos para poder desarrollar estos exámenes, contratar más horas de médico para poder hacer todo lo que significa el examen de aptitud física y de salud de un conductor. Pero claramente es imposible poder triplicar o cuadruplicar la atención en un solo año. Y esa es la principal dificultad, por eso que creemos que es necesario hacer algo que desde el punto de vista legal nos permita parcelar la demanda, por decirlo así, y por otro lado también mejorar siempre nuestra capacidad de atención. Ya, a ver, pero entonces, dentro de estas ideas estaba el proyecto de prorrogar nuevamente las licencias de conducir hacia 2024, y estaba leyendo aquí algunas declaraciones suyas que decían, en realidad esto es como patear los problemas hacia adelante, no vamos a tener en un año más de nuevo el mismo problema con otra vez una masa de conductores que van a querer renovar después de esta nueva prórroga. Pero entonces, ¿cuál sería el modo de hacerlo? Cuando usted dice parcelar, por ejemplo, ¿de qué se trata? Claro, efectivamente yo creo que el proyecto que salió de la Cámara de Diputados tiene dos dificultades, entendiendo que hay una buena intención, claro, pero por un lado es que posterga el problema para el próximo año, y no sé qué se piensa, si se cree que todos los años se va a estar, no sé, postergando, lo cual hace imposible. Piensa que ya hay personas que van a llevar casi 10 años con la licencia, digamos, desde que se le otorgó una licencia vigente. Por lo tanto, nosotros creemos, y es lo que hemos hablado con el gobierno y el Ministerio de Transporte, para poder hacer una indicación a este proyecto que, si bien postergue, sea una postergación parcelada, es decir, que se postergue por ejemplo, los del año 2020 y 2021 se hagan el año 2023, los del 2022 y 2023 se hagan en 2024, y así para ir entrando en régimen nuevamente, porque además piensa tú que la mayoría de las licencias se otorgan por 6 años, por lo tanto este problema lo vamos a volver a tener el año 2029, si es que fuéramos capaces de sacar todas las licencias pendientes hoy, el 2029 vamos a tener el mismo problema, y por eso hay una segunda cosa, que eso sí el Parlamento lo aprobó en la Cámara de Diputados, es que las licencias no venzan en 6 años más, sino que venzan el día que les correspondía, es decir, el año que les correspondía. Si yo tengo 2 años de licencia adicional, por decirlo, porque se prorrogó la licencia, mi licencia va a vencer en 4 años más, no en 6, para volver al régimen de otorgamiento de licencias anual, que es lo que necesitamos hacer para poder volver a atender en régimen. Bien, ahora, hay algunos otros métodos que uno podría decir podrían ayudar a mejorar. Entre ellos está esta licencia de conducir digital. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene respecto de eso?
No, lo que pasa es que la licencia de conducir digital, que ya está a puertas, digamos, de implementarse, es otra cosa. Significa yo poder portar la licencia de manera digital. Pero sacar, o sea, sacar una licencia, ya sea una nueva licencia o renovar la licencia de manera digital, hoy día creo que no solo es imposible, sino que además es poco conveniente, porque lo que hace el examen de renovación de licencia es verificar que la persona siga cumpliendo con los requisitos de aptitud moral, que es en el fondo el tema de todo lo que significa las condenas por temas de manejo en estado de ebriedad, etcétera, y que haya habido, digamos, sanciones específicas en ese tema, la aptitud física, que es lo que mide el examen psicotécnico, y la aptitud de salud, que es lo que hace el médico que te verifica, digamos, que la persona está en condiciones de salud para poder atender. Por lo tanto, eso es imposible hacerlo digitalmente. Lo que sí hemos pensado, que uno podría pensar en que una primera licencia podría perfectamente entregarse por 10 años, pensando que la mayoría de la gente que saca la licencia por primera vez son personas jóvenes y que lo más probable es que en 10 años no van a tener problemas físicos, digamos, importantes, como por ejemplo uno que ya usa lentes u otra cosa que no usaba antes. Claramente eso ocurre después de varios años, por lo tanto las personas que son menores de 40 años, por ejemplo, alguien podría pensar en una fórmula que fuera más práctica, que la licencia no necesariamente todas tuvieran que renovarse a los 6 años, así como el director de tránsito puede, por ejemplo, a una persona entregarle una licencia por menos años, entendiendo que esa persona quizá no tiene las condiciones para que uno piense que durante 6 años las va a mantener. Eso también se puede hacer. Entonces yo creo que ahí hay una facultad que se podría ocupar y eso ayudaría también a regular o a generar menor estrés en el sistema. Pero claramente hoy día lo que necesitamos es parcelar esto, y lo otro que es muy complejo es que la Cámara de Diputados aprobó que hoy día se podría entregar un certificado médico entregado por cualquier institución de salud. Eso le iba a preguntar. Hay un proyecto donde dice un solicitante de renovación eventualmente para acelerar esto, para alivianar la carga de los municipios y que no tengan que, como usted decía al principio, contratar más médicos, por ejemplo, más especialistas para el examen psicotécnico. ¿Pudiese hacerse con un certificado emitido por una institución acreditada médica que permitiese saber que la persona está habilitada psíquica y físicamente para poder manejar y obtener esa licencia? Hablamos de las no profesionales siempre, no de la B y la C. Pero en ese caso, ¿usted también está contraria a esa medida? Mira, yo tengo reparos más bien a esa solicitud. Quizás habría que buscar qué institución es la que puede verificar esto de manera concreta. Acuérdate que el examen de renovación de licencia tiene varias cosas. Tiene estas maquinitas que miden todo lo que significa las aptitudes físicas para poder frenar oportunamente, de coordinación, etcétera. Está el examen del oído, el examen a la vista, que si tú vas a un solo médico, si tomas una hora, en cualquier médico te va a decir, bueno, ¿cómo yo le hago a la vista? Tendría que ir a un oculista, al otorrino, tendría que el del oído. Entonces hay un problema que es más bien práctico de quién es la persona que puede verificar todos esos elementos de una sola vez, porque finalmente eso es lo más lento de la licencia de conducir. O sea, pero podría haber un prestador, por ejemplo. Podría haber un prestador acreditado y que dijera, yo voy a ofrecer este servicio. Sí, eso podría ser, pero tendría que prepararse para ello. Estábamos pensando, quizás podrían ser de repente todas las instituciones que hacen la seguridad ¿cómo se llama estas? Como la H o todos los sistemas, digamos, que tienen que ver con los trabajadores, por ejemplo, que podrían tener estas máquinas de manera permanente, etcétera. Ahora, tiene una segunda dificultad, que es que el sistema, digamos, para poder entregar hoy día ese certificado vas a tener que pagarlo extraordinariamente, porque nosotros no lo vamos a poder descontar del proceso de licencia, porque el gasto lo estamos haciendo igual con todo el sistema. Entonces la persona va a tener que pagar 2 veces. El que quiera llegar con el certificado para ahorrarse tiempo va a tener que ir y pagarle a otro prestador. Y el tercer problema que tiene es que estamos hablando de prestadores privados. Pero ¿qué pasa con el sistema de salud pública? Donde no hay especialidades, por ejemplo. En la atención primaria, la gente solo puede atenderse con un médico general o un médico familia, pero no con un especialista ni en oído, ni vista, ni nada. Y nosotros no tenemos y no contamos con la atención primaria con este tipo de elementos. O vamos a trasladar el problema de la dirección de tránsito al consultorio que está al lado. Entonces, hay dificultades, pero queremos, con el ministerio lo hemos conversado, con los diputados, yo creo que se puede llegar a una fórmula intermedia
para poder facilitar esto. Ahora, el problema del examen de salud no va a ser problema si se logra esta postergación parcial, porque en la práctica vas a descargar la gran demanda, que es el problema que nos tiene atochados hoy día. Claro, a menos que haya un acuerdo multisectorial donde los municipios estuviesen dispuestos a eventualmente asumir cierta rebaja para rebajar eventualmente también. No, pues yo sé que usted me dice que no porque es parte de la recaudación de un municipio, pero el tema es que si ustedes se ahorran plata en médicos, por ejemplo, si los municipios se ahorran plata en médicos... No, porque yo no voy a poder despedir, yo no sé cuántas personas van a ir a hacer ese trámite. Entonces, ¿cómo voy a, calcular a priori, un mes y al otro mes no lo contrato? Esto es como la sala de clase, hay que pagar la luz, esto cuando rebaja la plata en educación. Claro. Que te pagan por asistencia. A menos que dice, es un subsidio, si el niño asiste o no asiste. Un subsidio gubernamental, por ejemplo. Claro, pero tú dices, oye, en educación es igual, te pagan por asistencia. Si el niño asiste o no asiste, yo pago igual la luz, tengo que pagar igual el profesor, tengo que pagar igual el colegio, los funcionamientos. En el tránsito pasa lo mismo. Yo, el doctor lo tengo que tener igual, las máquinas las tengo que tener igual, por lo tanto, ¿cómo vamos a aceptar rebajar? Porque eso tiene un costo. El personal que atiende es lo mismo. Sí. Por eso nos negamos, no porque seamos solo recaudadores, sino que porque el gasto es fijo. Entonces, ¿cómo vamos a rebajar eso del costo de la licencia? Sí, alcaldesa, brevemente, en este instante el estatus en el que están muchos municipios es que no hay horas. Yo me metí a la página de Peñalolén y busqué con un root mío, el root de mi suegra que viven ahí en Peñalolén, por ejemplo, y no hay horas para poder ser atendido. ¿Qué hace, por ejemplo, un adulto mayor que va y está tratando de obtener esa hora y permanentemente le aparece el mensaje, no hay horas disponibles? ¿Qué hace el vecino de Peñalolén, por ejemplo, en este instante, especialmente si es adulto mayor y ya no sabe qué hacer? Bueno, justamente hay dos cosas. Nosotros tenemos horas por internet y eso significa que una vez al mes se abre el sistema para el mes siguiente, donde se privilegia a las personas que vence su licencia el mes que corresponde, porque hay gente que lo quiere hacer de manera adelantada, etcétera, eso no. Pero además las personas mayores en Peñalolén no tienen que pedir hora por internet, sino que son de demanda espontánea. Nosotros les tenemos reservadas horas y ellos van a la municipalidad y obtienen su hora, ya sea ese mismo día o a veces hasta el día sábado, si es que ese día ya se completaron todas las horas que se entregaron. Así que las personas mayores en Peñalolén no tienen problema para sacar hora porque si no pueden meterse por internet. Y además nosotros les hacemos una rebaja del 50% a partir de los 60 para las mujeres y de los 65 para los hombres. Así que en ese sentido ese problema está resuelto. Ya. Alcaldesa Carolina Leitao, muchas gracias por aceptar estos minutos de conversación y ojalá que pronto tengamos una carga más liviana también en este sentido para los vecinos de todo el país, por supuesto. Muchas gracias. Absolutamente, para ti, que tengas buen día, buena tarde. Chao, buen día.